Ricalde Alarcón, a quien le damos la más cordial bienvenida. Nora, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Manuel, por esta invitación. La verdad es que es un honor para mí estar aquí. Bueno, pues para el Centro de Estudios, sobre todo, tenerte aquí, siempre nos da muchísimo gusto. Y acuérdate que siempre nos esperamos a que den las 12 en punto para leer un muy breve resumen de tu muy amplio currículum de la doctora Nora Ricalde. Así que te vamos a esperar unos minutos. Gracias, Estamos Manuel. con el ciclo de plazas que hemos aprendido muchísimo y yo creo que lo más importante es después de escuchar estas pláticas, estas conferencias, ir a las plazas directamente, ya con el conocimiento que nos puedan haber transmitido nuestros académicos, ir y gozar esas plazas que son maravillosas y que algunas de ellas no se les ha dado el valor que les corresponde hasta que no sean habitacionales. Yo siempre he dicho, hasta que no se esté repoblado el centro histórico y que se cuide el centro histórico que estará generando basura y sobre todo los grandes comercios, que esté regulado y todo, ¿no? Y por cierto, antes de empezar, yo quisiera decir que gracias a Alejandro Hernández, el lunes pasado, en compañía con el doctor Oscar Macín, tuve la oportunidad y el privilegio de entrar a la iglesia de Nuestra Señora de Loreto, que está restaurándose y ya quedó totalmente restaurada la cúpula, que era el peligro más fuerte que tenía por las grietas, por las plantas que estaban a los alrededores, etcétera. Y por eso vamos a organizar como epílogo de estas conferencias ese trabajo eh, de restauración, porque vale mucho la pena y sobre todo ver las imágenes, cómo por dentro están los andamios, que es verdaderamente impresionante. Y yo digo, esto se tiene que dar a conocer. Así que, Alejandro, si nos está escuchando por ahí, le vamos a dar la palabra con los arquitectos para el epílogo, para concluir estas conferencias, porque vale mucho la pena saber lo que se está haciendo dentro del gobierno para llevar a cabo eh, la reparación de estos grandes tesoros de la arquitectura novohispana, ¿verdad? Bueno, ya tenemos un buen público. Pues sí, es una maravillosa noticia, Claudia, porque por fuera no se ve. Cuando yo preparé la visita, me decía, no, no se puede entrar, está reparándose, etcétera. Y dije, pues qué pena. Después que tuve la oportunidad de verlo, de veras vale la pena transmitir ese esfuerzo que se está haciendo, no nada más en esta iglesia, también se están reparando otras como la parroquia de Santa Catarina, la Santa Veracruz, otra más por ahí, la propia Santa Teresa la Nueva, en fin, unas grandes reparaciones que se están haciendo porque son los tesoros de nuestro centro histórico y del país, yo diría. Entonces, cada vez que estoy en el centro veo cada vez más turistas nacionales, extranjeros, porque como ustedes saben, es una de las ciudades más visitadas del mundo. Bueno, según mi reloj ya son las 12, por lo tanto, Nora, si estás de acuerdo, voy a leer tu currículum antes de darte la palabra. Gracias, gracias. Es la doctora Nora Ricalde Alarcón, quien es doctora en Historia y Artes de la Universidad de Granada en España, que recientemente recibió el doctorado el año pasado. Así que muchas felicidades, Nora. Gracias. Maestra en Humanidades por la Universidad Anáhuac, con especialidad en Historia de México. Ha cursado más de 20 cursos y diplomados en Arte, Historia e Historia de la Mujer. Autora de artículos académicos y de divulgación, profesora y conferencista en temas de historia, arte e historia de la mujer para diversas instituciones desde 1996. Fue fundadora y directora del Centro Anáhuac de Estudios de la Mujer de la propia Universidad Anáhuac, México Norte. Fue fundadora y directora de la Facultad de Humanidades de la Universidad Anáhuac, México Norte. Actualmente
Es presidenta del Centro de Estudios Históricos y Culturales de la Mujer, AC, miembro del Comité de Historia de la Red de Investigadores del Instituto Panamericano de Geografía e Historia de la OEA. Pertenece a la Asociación de Mujeres Cronistas de México y a la Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras correspondiente a la de Cádiz y miembro corresponsal de la Academia Andaluza de la Historia allá en España, en concreto en Sevilla. Y es secretaria de la Comisión Nacional de Arte Sacro. O sea que tienes un amplísimo currículum, cosa que nos da muchísimo gusto, y a nombre del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, te queremos dar las gracias por estar con nosotros, por dedicarnos en tu muy, muy apretada agenda un espacio para que nos puedas hablar, y pues sin más, te damos la palabra y nada, adelante. Manuel, muchas gracias. Voy a apagar mi video porque como tiene muchas imágenes esta presentación, se alenta. Y bueno, pues nuevamente darte las gracias por esta oportunidad y gracias a todos los que se conectan hoy para escuchar esta plática, bueno, es muy interesante porque el Zócalo de la Ciudad de México es realmente el centro de la vida cultural, política, económica de México, ¿no? Siempre lo ha sido y lo sigue siendo. Entonces, esta conferencia va a tener pues estos momentos. Primero les voy a hablar un poco de las fuentes, de algunas de las fuentes que consulté, las características generales del Zócalo, los antecedentes prehispánicos, por supuesto, la época virreinal, que es muy interesante, todo lo que se hacía en el Zócalo, siglos XIX y siglos XX y XXI, ¿no? Y ya para terminar, solamente voy a hablar de tres de sus edificios emblemáticos, muy brevemente, que son el Templo Mayor, en la esquinita del Zócalo, la Catedral y el Palacio Nacional, muy, muy brevemente. Entonces, bueno, aquí tenemos a nuestro gran Zócalo, esta plaza tan importante. Como les decía, pues es el ombligo de nuestra cultura, ¿no? Tenemos una vista un poco más panorámica con los edificios que la rodean. Ahorita voy a hablar un poco más de esto. Y bueno, las fuentes que consulté, algunas, como les decía, pues por supuesto la verdadera historia de la conquista de la Nueva España. Ahí, pues Bernal nos dice que Moctezuma prácticamente es el guía de turista de Cortés, enseñándole todas las construcciones, las plazas, y bueno, ahí viene mucha información, las cartas de relación, por supuesto, del mismo Hernán Cortés, México 1554 de Francisco Cervantes de Salazar, esta descripción histórica y cronológica de las dos piedras de Antonio León y Gama, monumentos arquitectónicos y perspectivas de la Ciudad de México en 1841, Pedro Gualdi. Hay muchas ediciones, por eso no se las puse. México pintoresco, artístico y monumental de Manuel Rivera Cambas, la historia de México de Gisela Bobeser, los mercados de la Plaza Mayor en la Ciudad de México de Jaime Olvera, etcétera. Hay mucha información que se puede consultar. Y algunos artículos, la Plaza Mayor o Zócalo en tiempos de Tenochtitlan, de Eduardo Matos, Los Ávila y el Marqués del Valle, una prefiguración de la independencia de José Rubén Romero Galván, la Plaza Mayor en la Ciudad de México en los siglos XVI y XVII de Antonio Rubial García, la independencia en la Plaza Mayor de Sonia Lombardi. Como les digo, pues hay mucha más información, muchas más fuentes que consulté. Entonces, bueno, voy a hablar primero, una semblanza general de lo que es el Zócalo en este momento. Entonces, bueno, pues se llama Plaza de la Constitución, es un nombre oficial desde 1812. Bueno, pues muchos a lo mejor podríamos pensar que se nombró así por la Constitución de 1917 o alguna de nuestras constituciones, pero no, fue en honor a la Constitución de Cádiz de 1812. Después, bueno, pues de esta invasión francesa a España, bueno, pues esta constitución que se hizo en España como para rehacer toda, reestructurar todas las leyes de este país, de España, ¿no? Mide aproximadamente, porque he encontrado datos diversos, pero 195 metros por 240 metros, lo que da una superficie aproximada de 46.800 metros cuadrados, es enorme. Es la 11ª plaza más grande del mundo y la 6ª del mundo hispano. Hay algunas plazas enormes también en Argentina, en Brasil.
Y bueno, ¿cómo está delimitada esta plaza que, bueno, alguna vez me decía justamente el doctor Manuel Ramos, que va uno caminando por Madero y nunca se imagina que se va a encontrar ese espectáculo maravilloso que es el Zócalo de la Ciudad de México, ¿no? Que está delimitada por la Catedral Metropolitana al norte, el Palacio Nacional al este, el antiguo Palacio del Ayuntamiento y el edificio de gobierno al sur, y Portal de Mercaderes y otros comercios al oeste. Esta configuración que tiene ahora de estos edificios, prácticamente la tiene desde los primeros tiempos de la época virreinal. Y en la esquina noreste está el Museo del Templo Mayor, ¿no? Ratificando esta capital mexica de Tenochtitlan. Entonces, ¿qué quiere decir México? Pues es el ombligo de la luna. Ese es el significado del nombre. Y yo sí pienso que México Tenochtitlan, no lo pienso yo, bueno, pues ahí está la historia que nos dice que México Tenochtitlan era el ombligo del mundo posclásico, de este imperio tan importante que tenía pues controlado prácticamente Mesoamérica, salvo algunas zonas rebeldes que no había podido conquistar. Y bueno, pues desde ahí, este centro de poder político, económico, religioso, como les digo, pues ha existido desde hace muchos siglos, ¿no? Entonces, el Zócalo es esta sede de este poder político, pues con el templo, con el Zócalo, el Templo Mayor en su época, económico, con toda esta gran cantidad de comercios que se encuentran ahí, y religioso, por supuesto, con la catedral. Bueno, pues también estos edificios del ayuntamiento, el gobierno de la Ciudad de México. Entonces, siempre, desde siempre, hasta los últimos actos que tuvieron lugar el fin de semana pasado, ha sido un escenario privilegiado de lo que sucede en la ciudad, desde hace muchos, muchos, muchos siglos. Y conjunta ese pasado indígena y virreinal y, por supuesto, del siglo XIX y del siglo XX. Son 5 siglos de historia las que está representando este Zócalo. Sigue siendo pues, el centro de celebración de fiestas, de actividades culturales y de los hechos históricos de importancia. Y ahí pues, algunas imágenes del centro histórico como está en la actualidad. Y vamos a hablar de los antecedentes prehispánicos, porque, pues, como les decía, esta plaza eh, es no solamente el centro de todas las actividades neurálgicas de nuestro país, sino de nuestra historia, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos antecedentes prehispánicos del Zócalo? Nos dice precisamente Eduardo Matos Moctezuma que no hay construcciones prehispánicas de importancia en la zona del Zócalo, que si acaso se encontró una ofrenda con osamenta de animal desconocido, se dice que un coyote de dimensiones grandes, ollas de barro y cascabeles de cobre, esto en el siglo XVIII, que se estuvieron haciendo varias excavaciones. Pero bueno, pues aquí podemos ver en este plano de México Tenochtitlan que se atribuye a Cortés, de noviembre de 1524, que él manda en la segunda carta de relación, podemos ver cómo ya estaba trazada una plaza, ahorita lo vamos a ver en grande, pero está aquí donde está el cursor, lo estoy pasando el cursor, como les digo, trazada ya en México Tenochtitlan al sur de este gran recinto ceremonial del Templo Mayor. Obviamente, el recinto ceremonial del Templo Mayor era la parte más importante de la ciudad prehispánica mexica. Entonces, esta plaza estaba como a un ladito. Por eso dice Matos Moctezuma que ahí no hay construcciones relevantes, ¿no? Aquí la podemos ver más de cerca. Aquí está el recinto ceremonial del Templo Mayor y aquí está donde dice Plateo Plaza. Esta plaza, este espacio vendría siendo, claro, por supuesto, un poco más ampliado, lo que ahora es el Zócalo. Y ahí las fuentes nos dicen que es muy probable que estuviera el mercado o tianguis de la ciudad. Y bueno, ¿por qué lo podemos deducir? Porque tenía una disposición similar al mercado de Tlatelolco. El mercado de Tlatelolco pues era famoso y está ampliamente discutido, ¿no? Entonces, esta plaza estaba limitada al oriente con las casas nuevas de Moctezuma, al norte con el lado sur del centro ceremonial, al poniente con algunas construcciones y al sur con una acequia. Con la acequia, aquí lo podemos ver con la acequia principal de la Ciudad de México, la que abastecía plaza siempre. Entonces, esta acequia, pues como digo, era de distribución de objetos
y otra vamos a hablar un poco más. Aquí está pues, otra perspectiva del centro ceremonial de Tenochtitlan y esta plaza. Como ven, pues está lejos del Templo Mayor, no estaba ahí el Templo Mayor, no, pero bueno, cerca de este centro ceremonial. Aquí está la Gran Tenochtitlan, el centro ceremonial, y bueno, pues sabemos el Templo Mayor, el Templo a Quetzalcóatl, que siempre tenía que ser circular porque por ahí tenía que pasar el viento libremente, el Zompantli, juego de pelota, siempre el juego de pelota en todos los ceremoniales, casa de jaguares, etcétera. Entonces, aquí lo vemos y podemos ver esta plaza, como les digo, no pertenecía al centro ceremonial. Este acercamiento, claro, pues estas son reconstrucciones ya muy modernas de lo que pudo haber sido el centro ceremonial de México. Y bueno, como les decía, pues hasta aquí hay esta información. Las piedras, estas dos piedras, que se ven en las fuentes, ahorita las vamos a analizar cuáles fueron. Se dice que se encontraron ahí porque fueron desplazadas de su lugar, ¿no? Es el calendario azteca y explico. No era su lugar original, nos dicen Matos Moctezuma. Entonces, bueno, pues esto es lo que hay de información de la época prehispánica. Vamos a la época virreinal, que por supuesto es mucho, mucho más rica en actividades de esta plaza. Entonces, tenemos aquí este primer plano de la Plaza Mayor de México. Este plano fue hecho entre 1562 y 1566, está en el archivo de Indias en España. Entonces, ¿qué sucede? Esta plaza que yo les estaba contando, que ya se encuentra en este plano de 1524 de Cortés, atribuido a Cortés, este perímetro se amplía, se desplaza hacia el sur y la llaman Plaza Mayor, ¿no? Entonces, ya les había señalado que es esta explanada que era entre los antiguos palacios de los tlatoanes mexicas, Axayácatl, Casas Viejas, y Moctezuma, Casas Nuevas. Estas casas viejas estaban en el lugar donde ahorita está el Monte de Piedad, y por supuesto las casas nuevas, pues donde está el Palacio Nacional. Y bueno, pues esta plaza ya en la época de en los siglos XVI, XVII y XVIII fue el comercio y la fiesta, pero también pues escenario y testigo de varias catástrofes, de rebeliones y de inundaciones. Una plaza muy, muy, muy viva. La primera plaza pues la hace Alonso García Bravo, y como les decía, pues les llamaron Plaza Mayor, Plaza de Armas, y los edificios que la rodean, pues prácticamente son los que la rodean ahora. Las casas viejas, estaba el Tribunal de Justicia, este templo, perdón, este Palacio de Axayácatl, arsenal, habitaciones de oidores, almacenes. En un principio fue en la casa del virrey, que bueno, las dos pertenecían a Moctezuma, y después las casas nuevas, bueno, pues ya a partir de los 60, en que Martín las vende al gobierno, pues ya es la residencia oficial del virrey, Palacio Nacional, ¿no? También estaba ahí la universidad en una de las esquinas, la catedral, por supuesto, y las casas del ayuntamiento. Entonces, como ven, prácticamente es la misma distribución. Y bueno, por nombrar algunos de los sucesos que pasaron ahí en esta época, pues hubo dos motines muy importantes provocados por la hambruna, por la falta de granos, uno en 1624 y otro en 1692. Esto en el siglo XVII, y una inundación terrible en 1629 que duró varios años. Inclusive cuestionó la pertinencia de que la Ciudad de México estuviera en el emplazamiento en el que estaba. Obviamente en la época prehispánica, los lagos que rodeaban esta zona de lagos, que eran 5, estaba muy bien controlada, que esta ingeniería mexica, digamos, pues, que controlaba las aguas de los lagos, de la salada, de la dulce, las inundaciones, todo eso se perdió. Y entonces, bueno, pues las inundaciones eran frecuentes y constantes. Entonces, bueno, esta inundación del 29 que, como les digo, duró tanto tiempo. Entonces, aquí está esta pintura de Cristóbal de Villalpando, la Plaza Mayor de México de 1695, que es un detalle, y aquí podemos ver la destrucción que hizo este motín de 1692, gran incendio, y bueno, pues, destruyó un ala grande del Palacio Nacional. Hay otro mapa, aquí podemos ver también ya la plaza,
realizado en Flandes en 1572, que está basado en el mapa de 1524. Y bueno, ¿qué había en esta plaza en la época virreinal? Pues además de los edificios que ya mencioné, pues como les digo, era un escenario de procesiones, danzas, altares efímeros, certámenes de poesía que además muchos de ellos los hacían las mujeres participaban en estos certámenes de poesía, representaciones teatrales, y bueno, claro, desfiles de carros alegóricos y triunfales, y bueno, como les digo, era eh, el centro de la vida, no solamente política, cultural, y bueno, pues de poder, ¿no? Y de justicia. Era también, pues, el centro de la vida cotidiana y el centro del orden público, ¿no? Aquí, enfrente del Palacio, lo que ahora es Palacio Nacional, el Palacio Virreinal, estaban la Picota y la Horca. Entonces, pues, centro de orden público donde se impartían castigos, azotes, mutilaciones, ejecuciones, y bueno, pues este gran espectáculo de violencia institucional que pretendía mantener el orden público. Entonces, bueno, pues como ya he dicho, esta concentración de poderes civiles y religiosos combinado con la vida cotidiana y con el acontecer en la ciudad. Entonces, muy importante, muy importante es mencionar que esta plaza pues era un gran centro de comercio, ¿no? El sitio de comercio por excelencia de la ciudad. Aquí está un mapa, un mapita, planta y demostración de cómo estaba la Plaza Mayor de esta Ciudad de México en 1760, anónimo, ¿no? Y entonces aquí podemos ver, había tres grandes mercados. El mercado de abastecimiento, que era un poco más para el pueblo, pero también, por supuesto, acudía a la población española, de frutas, verduras, muy distinto al tianguis prehispánico, mucho menos rico, pero bueno, pues también se hacía un intercambio importante que estaba más dirigido a la población indígena. El mercado del baratillo, pues ahí se vendían, pues su nombre lo dice, ¿no? Cosas baratas que utilizaba la población de todo tipo, ¿no? Desde tuercas, tornillos, herramientas, ropa vieja, hebillas, espuelas, todo esto, eh, hasta cosas robadas, ¿no? Este mercado del baratillo, una lagunilla antigua. Y el Parián, este gran mercado, se funda en 1700. ¿No? Entonces, bueno, aquí está, ahorita lo vamos a ver más de cerca. Luego hay una remodelación con el virrey Revillagigedo, a finales del siglo XVIII, porque, bueno, pues imagínense ese desastre de plaza con puestos de todo tipo y mercados de todo tipo. A finales del XVIII se van a reducir esos mercados, se van a remodelar y se van a cambiar de lugar. Entonces, aquí está, pues, este cuadro nuevamente de Villalpando, esta vista de la Plaza Mayor, 95, que se acuerdan que les hice un acercamiento, y aquí estaba la destrucción del motín de 1692. Entonces, bueno, aquí podemos ver Palacio Nacional, está la catedral y estos mercados, ¿no? Parián, el Baratillo, miles de puestos de este mercado de abastecimiento. Entonces, bueno, pues no nada más era escenario de todo lo que les dije, ¿no? Sino que además, pues ahí se daba el comercio más importante. Entonces, aquí está este mercado del baratillo, aquí está el puesterío del mercado de abastecimiento, esta mapita que ordenó Francisco Cajigal de la Vega, el rey de 1760. Y aquí hay otro, también, en 1760. Aquí está el baratillo, aquí hay otros puestos, el palacio final. Y bueno, aquí tenemos un acercamiento a Plaza Mayor de la Ciudad de México de Diego García Conde en 1765. Esta es la sequía, esa sequía que habíamos visto en el mapa de 1524 de Nuremberg de Cortés. Pues ya era una sequía que estaba techada en muchos de sus tramos, que tenía puentes para cruzar. Y como les digo, esta sequía pues sí servía de abastecimiento para estos mercados de los que estamos hablando. Esta otra escena. El Parián, bueno, pues esto es el mercado de abastecimiento, ¿no? El Parián era un mercado muy importante, prácticamente dirigido a los españoles, transacciones
Y ahí en el Parián se vendía todo lo que traía la nao de la China, todo lo que venía de Asia, de Filipinas, a través de Acapulco, entraba y entonces en este gran mercado se vendía todo lo que venía de esa zona. Miren esta Plaza Mayor de México, este cuadro de Juan Antonio Prado en 1767, aquí el Parián, el Baratillo, el mercado de abastecimiento, bueno, y aquí están todos los habitantes, bueno, también participando de cosas, como les decía, pues de fiestas, de celebraciones, de desfiles, de ejecuciones. Bueno, pues lo que quiero transmitirles es esta gran vida que tenía la plaza en la época de Reinal. Ven aquí también otro acercamiento, este es el mercado de abastecimiento. Y bueno, pues este Parián, que ya después de la remodelación de Revillagigedo, pues era como un mercado magnífico del siglo XVIII. Bueno, vean ya, se hizo una limpia de todos estos exteriores que habíamos visto en el cuadro anterior. Entonces aquí pues muy claro, muy nítido, muy limpio, muy organizado como fueron las construcciones y cómo se organizó la ciudad después de todos los avances que hizo este virrey Revillagigedo. Aquí hay un acercamiento al Parián. Este cuadro de 1700. Bueno, hablando de esta remodelación de Revillagigedo, ¿qué pasó ahí en 1790? ¿No? Entonces, miren qué distinto ya está, qué distinta está la plaza mayor se repavimenta, se renivela, porque bueno, pues eran unas partes de terracería, otras partes de lodo plenamente, bueno, se, se pavimenta y se hace un espacio público con bancas. Ya no está, el mercado está a un lado, el mercado del Parián, y esta plaza, bueno, pues es para disfrute de la población. Se va a cubrir la sequía real, se tapa completamente la sequía real. Y en ese momento, cuando están haciendo todas estas remodelaciones, se van a encontrar, como les decía, la Piedra del Sol. La Piedra del Sol aquí está en su lugar, en el lugar donde estuvo casi un siglo, que fue a un costado de la catedral. Y, por supuesto, se encuentra la Coatlicue también. Y el mercado se pasa hacia a la Plaza del Volador y hacia otros lugares de la ciudad, ¿no? La remodelación de Revillagigedo. Este cuadro es de Rafael Jimeno y Planes. Y bueno, entramos al siglo XIX, después de haber visto, bueno, pues cómo fue el centro de toda actividad, de todo tipo, esta plaza, y cómo se remodela y se le quita esa cotidianeidad del mercado, de las celebraciones, de las manifestaciones populares, o de las protestas y todo esto, y se trata de que se haga un espacio, como les decía, pues muy ordenado. Entonces, aquí entramos al siglo XIX. En esta litografía podemos ver cómo estaba ya Zócalo antes de la independencia, en 1797, con este grabado de José Joaquín Fabregat, cuyo autor fue Rafael Jimeno Planes. Entonces, bueno, pues este círculo en el centro, primero estuvo, siempre se planeó para que estuviera la estatua de Carlos IV, pero primero estuvo una escultura de madera hecha por mano indígena, que estuvo sustituyendo, bueno, previendo esta gran estatua de Torzá, el caballito, ¿no? De Carlos IV. Entonces, bueno, pues así estaba cuando empieza el siglo XIX. Entonces, ¿qué pasa con esta Plaza de la Constitución? Ya, como les decía, pues en 1812-13 pues, se nombra así la Constitución de Cádiz. Bueno, obviamente, pues arranca con la independencia. Entonces, hay una nueva iconografía que va a privilegiar pues todos los símbolos de la independencia y a los héroes que formaron parte de ella, ¿no? En 1821, al consumarse la independencia por Agustín de Iturbide, se va a quitar el óvalo, esto es lo que estábamos viendo hace un momento, se realizó más de Revillagigedo, y se va a cubrir la estatua de Carlos IV, obviamente, ¿no? Pues la independencia de México se cubre, y ahí es donde Agustín de Iturbide, en esta estatua cubierta que se hizo un templete, te lo vamos a ver, jura la independencia Agustín de Iturbide.
Obviamente, bueno, pues sabemos que Agustín de Iturbide va a ser emperador durante un par de años nada más, y se inicia la República con una nueva visión completamente del gobierno mexicano y del país, ¿no? Entonces, en 1827, Guadalupe Victoria va a hacer los festejos también de esta independencia y va a abolir públicamente, que ya la había abolido Hidalgo, pero va a abolir públicamente en un acto ceremonial, va a abolir la esclavitud. Lorenzo de Zavala, este hombre, este, fue tan destacado al inicio de la independencia, va a atacar el Parián. Entonces este mercado así tan ordenado y tan bonito, prácticamente pues lo va a destruir. Hace una matazón y destruye los puestos y demás. Y en 1842, Santana decide demoler definitivamente el Parián, lo cual hace, bueno, pues que se amplíe muchísimo esta plaza. Y en 1843, viendo pues ya las dimensiones y la hermosura de este lugar, va a ser un concurso, el concurso del Monumento a la Independencia, el cual va a ganar, va a ser el triunfador Lorenzo de la Hidalga, este artista tan importante para México, ¿no? Entonces él hace un proyecto y va a empezar a construirlo y pone un zócalo, una base para una columna de la Independencia, otro vamos a ver el grabado, y bueno, pues de ahí viene el apodo de Zócalo a nuestra Plaza de la Constitución. Pero nunca se construye ese monumento a la Independencia, nada más se queda el Zócalo. Y en 1864 viene la segunda gran remodelación de esta plaza por Maximiliano y Carlota. Carlota es la que pone la primera piedra de la columna de la Independencia, de la nueva columna de la Independencia, que tampoco se llega a construir nunca. Aquí tenemos esta jura solemne de la Independencia de México en 1821. Aquí está Iturbide jurando la independencia. En este zócalo aquí está el Parián, la catedral, Palacio de Gobierno, y bueno, pues está cubierta la estatua, como les decía, de Carlos IV. Se construye un templete, pues, héroes mitológicos, héroes de la independencia, ya se está reconociendo a Hidalgo, a Allende, a todos estos héroes desde esta época. Y bueno, aquí está esta vista de la Gran Plaza de México de Théobald de Beauchamp en 1827, donde aquí Guadalupe Victoria, como les decía, pues va a declarar abolida la esclavitud de manera definitiva. Pero bueno, hasta aquí seguimos viendo el Parián de este lado, todavía la plaza de la Constitución no adquiere las dimensiones que llegaría a tener después. Y aquí ya se demolió el Parián, y este es el proyecto de la Hidalga que Antonio Waldi va pues, a promover dentro de un libro que él hace de grabados, la vista de la Gran Plaza de México, y esta era la famosa columna de la Independencia, con el zócalo que se le construyó y que nunca llegó nada más que darle el nombre a nuestra plaza, como les decía. Igual podemos ver ya no está el Parián, está la catedral, Palacio Nacional, y de este lado pues estarían los edificios del gobierno de la Ciudad de México. Una plaza, pues este proyecto era verdaderamente hermoso, haciéndole honor a estas grandes dimensiones de la Plaza de la Constitución. Y aquí está el Zócalo, miren, justamente este es el Zócalo que se hizo, que en unas excavaciones del siglo pasado, o sea, del siglo XX, se encontró con que efectivamente el Zócalo estaba ahí, se encontraron los restos de este Zócalo. Entonces, aquí está, pues, esta pintura del Zócalo durante la ocupación norteamericana. Aquí estamos viendo, pues, cómo daba la bandera norteamericana en el Palacio Nacional. Como no vean la plaza enorme, vean el Zócalo en el centro. Y bueno, en 1875 se van a colocar estaciones de tranvía en el Zócalo, y en el 78 se pone en el centro un kiosco donado por particulares, se dice que por la familia Escandón. Estamos ya prácticamente en el Porfiriato. Durante todo el Porfiriato se va a hacer una remodelación de todos los... se va a embellecer
el Zócalo con varias cosas que ahorita vamos a ver, para que sea un marco adecuado en 1910 para festejar el centenario de la independencia de México. En 1914, ya después de la revolución, prácticamente después de la escena trágica, se va a remodelar el Zócalo y se va a retirar este kiosco donado por particulares. Entonces ese kiosco le daba así como un aspecto un poco de ciudad de provincia, ¿no? Y en ese kiosco pues se hacían también muchas actividades, tocaba una orquesta en ciertas ocasiones, sobre todo los domingos por la tarde, la gente paseaba por ahí. Y en 1921 se hace el nuevo trazado. En las 4 esquinas se ponen los pegazos de cobre que después se van a ir, son los que están en la Plaza de Bellas Artes. Y es hasta 1958 que adquiere su fisonomía actual, ¿no? A partir, pues ya hace tantos años que la plaza y la plancha, Zócalo, pues permanece prácticamente igual. Entonces, miren, aquí está el Zócalo en 1875. Este es el famoso kiosco que les decía. Estaba casi encima del Zócalo, el famoso Zócalo. No, casi encima del Zócalo. Entonces, bueno, pues esta era una plaza con sus jardines, la gente, era un paseo europeo, ¿no? Prácticamente con varias bancas que estaban puestas ahí. Y así como lo vemos aquí con este Zócalo, con los árboles, con la gente paseando, estuvo prácticamente toda la segunda mitad del siglo XIX. Nuevamente aquí vemos pues Palacio Nacional, la Catedral, estos edificios de mercader, los edificios de gobierno. Todavía no se abría aquí la calle de 20 de noviembre. Pero bueno, era una plaza muy distinta a lo que podemos ver ahora. Aquí está durante el Porfiriato, ya se había quitado aquí Zócalo, ya prácticamente procedía la revolución, se nos había pero sigue siendo una plaza con jardines, con banquitas para estar disfrutando y pasando el tiempo. Estas palmeras que se plantaron ahí. Bueno, pues aquí está como escenario de la independencia, ¿no? El Zócalo. Aquí podemos ver a Porfirio Díaz en funcionarios más cercanos, como ven de esta celebración importante de 1910. Bueno, en los siglos XX y XXI, pues les decía que estaban los tranvías, prácticamente era una estación de tranvía que se vendían los boletos para subirse. Fíjense cómo no estaba tan hundido el Zócalo Metropolitano. Ya se empezaba a inclinar, pero no tenía tantos problemas la catedral tampoco. Ya había otro parquecito. Y bueno, aquí este tema de los tranvías que fue tan importante, que rodeaban prácticamente, que enmarcaban el Zócalo, pero bueno, seguía siendo este paseo. Entonces ya es en 1958, como les decía, que adquiere su aspecto actual de una gran plancha, se quita completamente el Zócalo que existía, que durante tantos años fue pues como una señal de esta plaza, una señal importante, les repito, tan importante que de a esta plaza. Entonces aquí miren, en los 60, 70, todos los Volkswagen aquí presentándose. Pero vean qué ordenado todo, ¿no? Qué ordenado, nada era la vida del Zócalo después de todo lo que se había vivido durante toda esta historia de México. Como está ahorita. La verdad es que esta hasta bandera, diría, bueno, pues prácticamente donde estaba el Zócalo famoso, esta bandera la puso Cedillo en 1996. Y bueno, ¿qué edificios emblemáticos? Hay 3 edificios emblemáticos que están rodeando esta importantísima plaza.
Nada más voy a mencionar esto. Esto es el Templo Mayor, primero que está pues en una esquina, como les digo, no está pero propiamente dicho, porque como ya mencioné, pues Matos ya nos ha dicho que no había ninguna construcción prehispánica ahí. Entonces, bueno, vamos a ver desde arriba este Templo Mayor, que bueno, pues era el recinto más importante, el recinto sagrado más importante de México, Tenochtitlan, que tenía una altura aproximada de 42 metros, 500 metros por lado. En la parte de arriba había dos templos, el templo de Tlaloc, Dios de la lluvia, obviamente pues México, Tenochtitlan estaba en medio de una región lacustre, ya como llueve ahora, ¿no? Para llenar los lagos y sigue lloviendo de la misma manera, nada más que pues ya no hay lagos. Y Huitzilopochtli, que era el dios de la guerra, entonces eran los dioses principales. Decía, pues Tlaloc, pues el dios de la lluvia, y Huitzilopochtli, porque pues los mexicas eran un pueblo guerrero, como sabemos, ¿no? Una escalinata de 200 escalones, y esto, pues la vida política, religiosa y económica de los mexicas estaba centrada en el Templo Mayor, ¿no? Ahí, pues prácticamente se decidían los destinos de todas las naciones conquistadas y, por supuesto, del imperio, entre comillas, imperio de los aztecas. Tenía un gran simbolismo. Aquí tenemos una reproducción de cómo pudo haber sido sus templetes, perdón, herederos, Tlaloc y Huitzilopochtli. Entonces, bueno, pues desde aquí se dice que Moctezuma le enseñó toda la ciudad a Cortés. Porque, bueno, Cortés estaba horrorizado de lo que vio cuando subió, porque a este templo, el tema de las plazas prehispánicas es muy importante porque el pueblo asistía a las celebraciones religiosas desde las plazas, al aire libre. El único que podía subir a hacer la ceremonia y las ofrendas a los dioses era el sacerdote. Aquí lo podemos ver subiendo, ¿no? Entonces, el pueblo realmente nunca subía a la parte de arriba y bueno, pues las plazas tan importantes. Por eso después, estos grandes atrios de los conventos, de los conjuntos conventuales, frailes mendicantes que hicieron la evangelización de México, tenían que tener esa disposición de plaza. Es lo que sucede con el Zócalo, es que no estaba en ese lugar. El Zócalo, como en el mapa, pues estaba desplazado hacia el sur. Y era una plaza que no estaba hecha o construida para la celebración religiosa. Entonces, bueno, pues el Templo Mayor tenía su plaza, por supuesto, enfrente de menores dimensiones. Les digo, bueno, pues para Cortés debe haber sido impresionante haber subido a esta plataforma y ver todas las ciudades de ahí, esa ciudad que les enseñé una reproducción al inicio, esa ciudad maravillosa rodeada de agua. Y bueno, como les digo, pues símbolo de poder muy importante, ahí se entronizaban los tlatoanes, el centro simbólico de la red tributaria, que no se entregaban los tributos precisamente ahí, sino en la casa de Moctezuma. Bueno, se hacían ofrendas sagradas, depósitos funerarios, por supuesto, sacrificios humanos, y tiene 7 etapas constructivas. Estas etapas constructivas, como ustedes saben, bueno, pues cada vez que coincidía el calendario solar, que ellos conocían perfectamente, con el calendario ritual, lunar, cada 52 años, pues todo se destruía, todo lo que había en las casas, da una renovación completa, y lo que se hacía con los templos, con estas construcciones más importantes, era cubrirlas, ¿no? Entonces, por eso hay 6, las que se conservan son 6 etapas constructivas, la de 1390, la de 1431 de Escuatl, 1454 de Moctezuma I, del 70, 500 y 521. No necesariamente estas reconstrucciones coincidieron con 52 años de renovación. Hubo otros motivos para remodelar el Templo Mayor, sobre todo pues para darle una grandeza al imperio mexica en tiempos de Escuatl y de Tlacaello. Esta Templo Mayor, y más o menos así es como debía haberse visto. Vean la distancia que hay con el Zócalo. Del Templo Mayor a la Plaza de la Constitución hay una distancia grande, ¿no? Como les decía, el Templo Mayor tenía su propia plaza enfrente. Y bueno, pues estaba rodeado de varios templos, ¿no? Templos en todo el subsuelo de la Ciudad de México.
en las etapas constructivas de las que nos hablamos. Podemos ver aquí está dividido el Templo Mayor por este acueducto que se construyó en tiempo de Don Porfirio. Realmente Don Porfirio apreciaba muchísimo toda la historia de México, hizo rescates importantes de las zonas arqueológicas, pero bueno, cuando hicieron este acueducto no sabían exactamente que estaban construyendo gran parte del templo. Como les digo, todo esto es muy breve. La catedral, esta catedral que está consagrada a la Asunción de la Santísima Virgen de los Cielos de la Ciudad de México, de la Asunción, bueno, pues cuando la Virgen fue llevada en cuerpo y alma al cielo por los ángeles, ¿no? Esta Asunción que es un dogma de fe, una verdad de lo que no se puede dudar, y es patrona de la Arquidiócesis Primada de México, por eso está dedicada la Catedral de la Asunción. Primada quiere decir la primera arquidiócesis primada. Entonces, pues fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1987. Sus medidas son estas: 59 metros de ancho por 128 metros de largo y 67 metros de alto, que son estas torres. Una es un poco menor que la otra, pero bueno, pongamos un promedio de 67 metros. La diseñó Claudio de Arciniega, siguiendo los diseños de las catedrales de Jaén y Valladolid, y bueno, pues tardó 250 años en ser construida. Antes de esta catedral estuvo otra que estaba orientada oriente-poniente. Esta catedral está orientada. Bueno, como duró tantos años construyéndose, pues hubo la intervención de todos los artistas plásticos durante toda la época de 1950, todos los estilos, y era igual que el Zócalo, pues un elemento de cohesión social. La catedral tiene 4 fachadas, 5 naves, 51 bóvedas, imagínense, 74 arcos, 40 columnas, y las torres con 5 campanas cada una. Hay muchos elementos que pudiéramos estudiar de la catedral, elementos internos. En esta ocasión, como estamos hablando del Zócalo y de lo que se ve desde el Zócalo, pues vamos a hablar de los elementos externos, ¿no? Entonces, como les decía, tiene una dirección norte-sur. Aquí, en esta portada, están San Pedro y San Pablo. San Pablo, que tiene una iconografía en la que está empuñando una espada, porque esa fue forma de muerte con una espada. San Pedro, pues con las llaves del reino, y arriba están San Andrés y San Martín. Está el escudo de armas de la Ciudad de México y la Asunción, retablo en piedra, de mármol, que está reflejando la Asunción, la dedicación, la vocación a la cual está dedicada la catedral que ya mencioné. Y hasta arriba la fe, la esperanza y la caridad. Pues, esta escultura adosada, ¿no? Este relieve de la Asunción de la Virgen. Ya estas estatuas. Una de ellas ya fue repuesta, cayeron en el temblor. Bueno, los campanarios, como les decía, pues 64, 67 metros, porque pues, el desnivel ya hizo que uno esté mejor que el otro. Y el remate es una campana, si lo pueden ver aquí, el remate de los campanarios. Y hasta arriba tiene una esfera con una cruz de metal. Se descubrió una cápsula del tiempo de 1791, de la época de la remodelación del Zócalo con la Villagigedo. Y cada una de estos campanarios tiene 8 esculturas. Unas son los protectores de la ciudad, como San Hipólito, y otra es de los doctores de la iglesia, como San. Son 8 y 8. Aquí están. Y bueno, los campanarios, que tienen 35 campanas, 23 en el campanario oriental y 11 en el occidental. La más grande es Santa María de Guadalupe de 1791, normalmente voluminosa, creo que pesa 13 toneladas. La más antigua, Doña María de 1578, de 7 toneladas. Y la castigada, que me parece que le acaban de levantar el castigo, porque había matado a un campanero, ¿no? Que le quitaron el badajo y no pudo. La más moderna es del 2002, a San Juan Pablo II, y repican en los momentos más importantes de México. Dejaron de repicar durante varios años después del temblor, porque pues, se quedaron muy, del 17, del temblor de 2017, se quedaron muy frágiles las estructuras. Entonces, bueno, pero ahora ya están repicando nuevamente. Afortunadamente
acaba de tener una gran remodelación la catedral. Bueno, finalmente vemos el Palacio Nacional. Les digo, pues estos edificios están enmarcando esta plaza. Aquí está el Palacio Nacional por dentro, por fuera, por dentro. Y bueno, pues como yo les decía hace unos momentos, ahí estaban construidas las casas nuevas de Moctezuma, las casas que edificó Moctezuma en 1517. Iban desde la calle de Moneda actual hasta las calles de Venustiano Carranza y por atrás hasta Academia, en un área aproximadamente ni más ni menos de 50,000 metros cuadrados, prácticamente el tamaño del Zócalo actual. Tenía 5 palacios interconectados con 3 patios y ahí estaba la oficina del emperador. Ha sido sede del poder de gobierno pues desde la época de Moctezuma. Aquí hay también una reproducción, aquí están 20 puertas de acceso, fuentes de agua que se surtían con agua de Chapultepec, tenía 100 recámaras, 100 cámaras, 100 baños, un oratorio, bueno, porque recordamos que Moctezuma y los tlatoanes mexicas, pues detentaban el poder militar, el poder de gobierno y el poder religioso también. Ellos eran unos sacerdotes, por llamarles de alguna manera. Entonces tenía un oratorio que Cortés apreció y Bernal del Castillo. Planchas de oro, plata, decorado con esmeralda, con piedras preciosas. Entonces, aquí está como pudo haber sido, ¿no? Un espacio maravilloso. Como les digo, pues no había, esto justamente estaría enfrente de donde está el Zócalo en estos momentos. Bueno, sobre esa magnífica construcción se va a levantar el Palacio Virreinal. Primero estuvo, como les decía, pues en las casas viejas, en el Palacio de Axayácatl, que les repito, es lo que ahora es de Piedad. Entonces, al principio, pues eran las oficinas del Virreinal y después pasó a las casas nuevas de Moctezuma. Entonces, en el siglo XVI, ya entre 1519 y 1521 fue la conquista de México Tenochtitlan, y después este gran sitio, ¿no? De junio a agosto de 1500. Entonces, hasta 1524 la ciudad se volvió habitable. Es probable que por eso este mapa de Nuremberg es de esa época. Y bueno, las casas viejas, lo repito, la primera casa de Hernán Cortés, después de la Real Audiencia, y don Antonio de Mendoza llegó a vivir ahí. Y después, las casas nuevas de Moctezuma también fueron propiedad de Cortés, el nuevo palacio, y que fue diseñado por Luis de la Torre y Juan Rodríguez. Grabado de cómo pudo haber sido. En 1550 tenía 3 patios arcados, 2 pisos, una huerta, iba de Moneda Corregidora y un terreno baldío que estaba hacia las Atarazanas. En el 62, Martín Cortés vende el Palacio de Don Luis de Velasco, el segundo virrey, y ya se convierte pues, en Palacio Virreinal. Lo remodela Claudio de Arciniega, ya para Palacio Virreinal como sede del poder. Tenía, unas troneras, torres, tipo fortaleza, que más bien no es que tuvieran, se ha dicho mucho que tenían miedo de que los indígenas, que por eso también se habían construido así los conventuales del 16, pero no era más bien como un estilo. Y bueno, al centro siempre tuvo el reloj y la campana como estaba. En el 63 ya alberga el gobierno, la residencia del virrey, la Real Audiencia, y en una segunda etapa, mira aquí hay este plano de los México del 17, aquí están fuera, el Zócalo, la catedral, la universidad, lo que entonces, entonces había una plaza de toros dentro del Palacio Nacional y el virrey se reunía ahí, tenía todos los eventos de su corte, reuniones, fiestas, ya les hablé de esta revuelta de indígenas en el 24, este gran saqueo, se remodeló en el 28, el balcón de la virreina, que es donde la virreina está todo el tiempo con sus damas de compañía.
Y en esta época, pues el palacio fue un lugar con puestos, bodegas de alimentos, fondas, vinaterías, ganaderías. Imagínense todo dentro del Palacio Nacional y la cantidad de basura que por eso les digo que era un... Luego se remodela y nuevamente pues la tercera etapa, nuevamente pues Zócalo, plano del 18, y esta reconstrucción las continuas, aquí está nuevamente esta imagen de la picota y la horca. Entonces, ¿cómo este palacio se empieza a ordenar? Ya hay archivos, secretarías, almacenes, asesoría, ya no es tanto como tiendas, boliches, pulquerías y restaurantes, ya oficinas de la Casa de Moneda, que está dentro del Palacio Nacional, nuevamente el Zócalo, todo lo que llega a ser este palacio, Palacio Imperial, cuando Agustín pide. Luego se remodela en el 24 con la República para los tres poderes. Se hace el Salón para la Suprema Corte de Justicia en el 25, en el 29 un recinto parlamentario con Cámara de Diputados. Siguen estando dentro del Palacio Nacional. La revuelta federalista de Valentín Gómez Farías. ¿Qué era esta revuelta? Pues ya saben que el siglo XIX fue escenario de una lucha constante entre dos facciones, liberales y conservadores, republicanos y monárquicos, y en este caso federalistas y centralistas. Los federalistas que querían que fuera una federación México de estados, como no es ahora, y los centralistas que querían que se gobernara todo desde la ciudad. Triunfan los federalistas, pero hacen una gran destrucción del centro y del Palacio Nacional. En el 45 la Cámara de Senadores, en el 47 pues ya vimos la bandera de Estados Unidos en el Palacio Nacional. Se remodela el Palacio Nacional con el Segundo Imperio Mexicano. La verdad es que Maximiliano y Carlota pues traen desde Europa todos los adornos y cuadros suntuosos de sus palacios, también pues gran parte se quedaron en el castillo de Chapultepec, hacen el salón de recepción, el salón del retrato, el jardín botánico que existe ahorita fue diseño de los emperadores, la historia de la emperatriz. Cuando se restaura la república, pues vuelven los austeridad y el porfiriato, ¿no? Que moderniza el palacio ya con energía eléctrica, pero una energía eléctrica, el elevador, el teléfono, los observatorios. Bueno, pues manda a traer la campana de honores para los festejos. Se vuelve sede de la Secretaría de Hacienda, que sigue siendo Guerra, Marina y Gobernación. Aquí está la Plaza del Sol. Aquí están los observatorios. Y en el siglo XX, bueno, pues ya no hicimos festejos en 1910, se decoró Palacio Nacional. Dentro del Palacio Nacional esta escultura perecedera, bueno, pues es el águila imperial, perdón, republicana. Entonces, después a desbaratar, terminaron cenas. Muy interesante cuando se construye el tercer piso del Palacio Nacional. Es 1926, ya se empieza a construir, en la época de Obregón. Se empiezan a hacer estas decoraciones que ahora no podemos ver, pero tan importantes, como son los murales, el mural de la historia de México de Diego Rivera, representa la lucha del pueblo, de la época colonial, desde la conquista, y las diferentes luchas, son 5 arcos, aquí no salen, pero está la revolución, está la lucha de Juárez, ¿no? Con la general, la independencia, por supuesto, esta guerra por derrocar a Maximiliano, los conservadores, y bueno, lo que plantea Diego Rivera, ¿no? Como
socialismo como una solución, o como la guerra final, ¿no? O la lucha final. Y está como, él compara estos dos lugares, están uno frente al otro. Aquí está proponiendo Diego Rivera la civilización prehispánica como una civilización ideal. Aquí está Quetzalcóatl, aunque no deja de señalar pues, que sí hubo guerras internas, ¿no? Bueno, pues la propuesta final de la sociedad mexicana que debe ir hacia el marxismo. Aquí está Marx, aquí están los campesinos luchando por sus derechos, aquí la crítica a la burguesía, a la iglesia, al ejército. Bueno, pues esta crítica social tan fuerte que hace Diego Rivera. Entonces, bueno, en el siglo XXI aquí está ya Palacio Nacional con sus 3 pisos. Sabemos que es un emblema de identidad nacional con sus áreas protocolares, el despacho presidencial está ahí, de las oficinas de la Secretaría de Hacienda, como les señalé, y varios museos, el centro histórico, que habla de todo lo que sucedió en el Palacio Nacional, y ahora es residencia del presidente. Bueno, pues les agradezco mucho. Es una visión abuelo de pájaro completamente de Palacio Nacional, perdón, del Zócalo, de la Plaza de la Constitución y algunos de sus edificios más emblemáticos. Queda a su disposición por si tienen alguna duda y les agradezco su atención. Pues muchísimas gracias, doctora Nora Recalde. Hay por ahí algunas preguntas o algunas recomendaciones. Por ejemplo, de Rosalinda dice, excelente conferencia, pero es una lástima que se corte tanto el audio, ¿sí? Como que o te alejabas un poco del micrófono, pero eso no le quita nada. Como dice Margarita Guevara, una excelente conferencia. Que ¿quién construye el siguiente piso? ¿A quién se le atribuye la ampliación del palacio cuando se le pone el piso siguiente? Obregón, fue Obregón el que hizo el piso siguiente. Ujú. Con Álvaro Obregón, sí. No, perdón, no fue Obregón, ay, perdón, Plutarco Elías Calles, perdón, Plutarco Elías Calles, es el que hace la construcción de ese piso. ¿Y se sabe el arquitecto o no? No, No, bueno. no lo sé yo, no, y creo que no existe el nombre, o sea, no está bien documentado. Sí, Elena Ansúrez, muchas gracias por su comentario. Dice, ¿valdría la pena un curso sobre la catedral, su historia, su arquitectura, sus interiores? Pues sí, ciertamente daría para un curso completo, como, en fin, o un curso completo sobre el Zócalo. Sí, Bueno, ampliarlo muchísimo más. Sergio Naim me dice, me acuerdo que en la colección Casasol existen imágenes de eventos hechos en el movimiento estudiantil del 68 en el Zócalo. Pues sí, debe de haber muchas más imágenes, ¿verdad? Y luego Elvia dice, ¿cuáles fueron los eventos históricos más relevantes de la plaza a su consideración? ay, los eventos históricos, es que es el centro de la historia de México. Pues, yo pondría todos, pero pues estas rebeliones fueron muy importantes, las rebeliones del pueblo, porque tenemos la creencia de que el pueblo estaba sometido, ¿no? En la época virreinal, y no fue así, porque las dos rebeliones, la del 24 y la del 92, fueron hechas por el pueblo, por los indígenas, eh, los españoles pobres, por las castas. Entonces yo creo que eso es muy importante. Y luego, pues por supuesto, la jura de la independencia por parte de Iturbide, ¿no? Tuvo lugar ahí la abolición de la esclavitud con Guadalupe Victoria. Y, pues es que realmente todo pasó en el Zócalo. ¿Qué les podría yo decir? Oye, yo podría comentarle la llegada de Juan Pablo II, ¿sí? Fue un evento impresionante que nos recordaba precisamente esto de lo que tú nos has hablado, de las grandes manifestaciones, la llegada de un arzobispo, de un virrey, Claro. etcétera, que eran elementos. Pero cuando llegó Juan Pablo II y se llenó el Zócalo de tal manera que nos recordaba las grandes festividades anteriores
de las fiestas, ¿no? De la llegada de un individuo. No sé si cuando llegó Maximiliano, en fin, digo El como Te que... Deum, sí, claro, pues cuando llegó Maximiliano, eh, y luego, por ejemplo, el Paseo del Pendón, que era tan famoso, ¿no? Que salía el Pendón desde Palacio Nacional para celebrar, pues, la caída de, Palacio Virreinal en esa época, la caída de México Tenochtitlan, el 13 de agosto de 1521, se celebraba en honor a San Hipólito y se iba hasta la iglesia de San Hipólito, bueno, pues, peregrinaciones, procesiones, miles de actos históricos. Sí. Por ejemplo, Oye, la revolución, ¿no? ya. Alma García dice que ¿dónde te podemos seguir? Por favor, si tienes, pues sí, alguna posibilidad de que te puedan seguir. Desde luego que esta transmisión se repite en YouTube, pero a partir del domingo o lunes que ya está subido, ¿no? Ujú. Bueno, Pues pues sí, muchas. Instagram estoy como Ricalde Nora, ahí me pueden seguir. Sí, exactamente. ¿Podría la doctora recomendar alguna bibliografía que muestre en grabados la evolución del Zócalo y la Ciudad de México? Bueno, si quieres te la hago llegar, Manuel, y la podemos subir. Hay varios libros que cité al inicio de la conferencia, donde Sí. hay muchos grabados, los de Waldi, por ejemplo. Pues hay muchos libros que tú hablabas de un libro de la historia de la Ciudad de México en alguna de tus cápsulas. No, y está una colección que salió, Historia de la Ciudad de México, hace ya algunos años. Es cuestión de entrar a internet y ver, Hay muchísimos. buscar, porque sí, sí lo hay, ¿verdad? Déjame, por ahí hay una. Dice Juan Carlos Briones, dice, cada edificio de la Plaza de la Constitución merece un curso aparte. Pues Ah, sí, claro. obviamente, ¿no? Dice, podemos hablar también del desaparecido Portal de las Flores, el Mercado del Volador, el Parián, el Portal de Mercaderes, así como la creación de las calles de 5 de Mayo, 20 de noviembre, entre Yes. muchas cosas. Gracias por la... Madero, bueno, Madero existía, ¿no? Sí, Madero, sí, desde luego que sí. Y bueno, Tacuba. óyeme, y luego algo que decías de Porfirio Díaz, es que hoy me estuvo platicando aquí, una gran investigadora, doña Pilar, que nos trajo a regalar algunos libros, y platicando con ella sobre la enseñanza, la iglesia de la enseñanza, dice que fue gracias a Porfirio Díaz que no se destruyeron los retablos ni las pinturas, que era gran defensor de el arte virreinal. Eso yo Y no lo sabía. del patrimonio histórico en general, ¿no? El patrimonio histórico Bajo su es patrocinio se descubrieron muchas, o sea, se rehabilitaron Teotihuacán, por ejemplo, Monte Albán, sí, bueno, muchas sí. zonas artísticas. Fue doña Pilar Arcelus Irós que tan amablemente nos trajo a regalar unos libros. Y sí, pues estamos de acuerdo que merece un curso sobre el Zócalo. Lo vamos a pensar y con mucho gusto invitaremos a la doctora. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos siguieron, que llegamos un poquito más de 100, con lo cual fue un muy buen público. Muchas felicitaciones, una asomada a lo que es el Zócalo. Y hay que Una ir, hay asomada. que ir. Ahora ya es peatonal, tengo entendido, ¿verdad? Se puede caminar tranquilamente. Claro, hay festejos, para lo que se usa actualmente muchísimo, conciertos, qué sé yo, ¿no? Pero el paso siguiente es ir precisamente a caminar, a darnos cuenta, a sensibilizarnos por estos edificios que tienen tanta historia y tanta presencia actual, ¿no? Así que bueno, pues muchas gracias, doctora Nora Ricalde. Nos vemos la próxima sesión y seguiremos aprendiendo mucho sobre nuestras plazas en la Ciudad de México. No, al Hasta la contrario. próxima Gracias a semana. usted.